Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el campeonato Speed Chess que se está celebrando online y que volvemos a traer una partida muy interesante entre Nihal Sarin, que conducía las piezas negras, contra Alexander Grisuk, piezas blancas. Y de alguna manera esta partida resume lo que pudo pasar en esa eliminatoria. Son 16 grandes maestros y ya están en unos octavos de final, por lo tanto van jugándose eliminatorias y el jugador que pasa pues a la siguiente ronda pues jugará contra el que le toque, ¿no? Comentar, por meter algo nuevo, que tenéis información en la descripción del vídeo, también en la pestaña de la comunidad voy comentando cosas, y comentar que no va a ser un campeonato corrido. Es decir, va a llegar un momento que cuando empiece el campeonato del mundo, el match al menos del año, entre Magnus Carlsen y Jan Nepomniachtchi, este campeonato se para y los días de descanso que tengan o que no jueguen Carlsen y Nepomniachtchi, pues se irá jugando la semifinal o los cuartos semifinal hasta llegar a la final. Por lo tanto, se va a prolongar hasta mediados de diciembre. Nosotros pues iremos alternando como siempre y estamos ya en el tercer bloque, 1 minuto más 1 segundo de incremento, por lo tanto con tiempos muy limitados. Y Alexander Grisuk tenía que ganar 3 partidas para forzar los desempates. Por lo tanto, primero tenía que ganar esta partida, que es la que traigo a continuación. Ya en el tablero, por parte de Grisuk, se juega E4, a lo que se responde con la defensa moderna, con G6 y más jugadas de desarrollo. Las blancas, como vemos, pues ya ocupan el centro y las negras se van a dedicar a golpearlo. Más jugadas de desarrollo con caballo C3, D6 para lanzar una ruptura central. Como vemos en casillas negras, reforzando el alfil fianchetado, y tras alfil E3 la partida continúa con caballo C6 y dama D2. Como vemos, Grisuk ha desarrollado el flanco de dama, todo hace ver que se va a enrocar en largo y de momento se juega esta ruptura. No hay cambios, se mantiene la tensión, caballo G, E2, caballo F6, y tras estos movimientos Grisuk refuerza el peón de E4 jugando F3, ya que de momento pues está defendido con el caballo C3, pero así pues monta una estructura de peones bastante interesante, y aquí ambos jugadores se enrocan en corto y en largo. Por lo tanto, puede haber o se pueden lanzar peones en cualquier momento en los diferentes flancos. Comentar que o recordar que solo es a 1 minuto más 1 segundo de incremento, y tras estos movimientos las piezas blancas ya están un poquito mejor posicionalmente. En caso de que hubiese cambios en el centro, podríamos llegar a esta estructura en el que el rey blanco está muy cómodo donde está. Tampoco es que el rey esté muy atacado, el rey negro, pero de alguna manera pues tienen algo más de fuerza en el centro las piezas blancas, y ya el módulo le da cierta ventaja en la posición. Para romper esta balanza, que es lo que pasó durante todo el match, y es a lo que me refería un poquito en el vídeo anterior, de que son 2 generaciones las que están jugando, pues Nihal Sarin juega B5 entregando un peón, caballo por B5, torre B8, se ha abierto la columna peligrosamente, el caballo vuelve a C3 y tras jugarse E por D4 la partida continúa contra caballo por D4, alfil D7 desarrollando, también defendiendo el caballo de C6, y tras estas jugadas, más jugadas de desarrollo, alfil C4, caballo E5 tocando el alfil, y esta posición en la que Grisuk tenía algo de ventaja pues la hubiese consolidado si jugase alfil B3. Como vemos, el alfil tapona de alguna manera pues la fuerza que tiene la torre, también tiene cierto ataque o cierto control sobre la diagonal de casillas blancas, y de alguna manera si en esta posición se lanza una 5, una 4, una de estas 2 piezas, tanto caballo como alfil, pues podrían capturar o de momento taponar la posición. El tema es que Nihal Sarin está creando algo de caos ya entregando un peón, y al retirarse el alfil a E2 se iguala la partida. Tras estas jugadas entrega un nuevo peón Nihal Sarin, con lo cual pierde algo de
esa igualdad se rompe nuevamente en favor de Grisuk. Quizás aquí un movimiento como C5 hubiese sido más interesante, aunque como decimos son partidas a ritmos de 1 minuto y tras esta captura por parte de las blancas ganan un segundo peón y dama E7. Tras estas jugadas caballo B3, como vemos ya hay cierta presencia por parte del alfil en la casilla de C5, no hay tiempo para pensar y aquí Nihal Sarin juega a 5 directamente, por lo tanto permite o no ve este alfil C5, la dama se retira de 8 y la ventaja por parte de las blancas es apabullante. Jugadas como alfil por F8 le beneficiaría, ya que mantendría pues una posición pues muy buena en la defensa o muy sólida y además pues ya de momento ha ganado una calidad, lo cual es importante. No obstante, aquí opta por F4, que tampoco es mala del todo, se ataca al caballo y tras retirarse a G4, H3 haciendo un nuevo ataque sobre el caballo de Sarin. En la partida hay que recordar que los movimientos según se sucedían, pues Grisuk iba pensando más de lo que debiera y es este choque de generaciones que medio comentaba hace un ratito, que se nota pues la destreza que tiene Nihal Sarin, que no cuenta ni con 18 años, pero que prácticamente esa generación pues ha nacido con un portátil o con un móvil casi debajo del brazo, ¿no? Desde que son pequeñitos. Y aunque Grisuk a ritmo clásico es brutal porque es el número 7 del mundo y él sí que se está manteniendo a medida que pasan los años, ya cuenta con 40 y pico, sí que a partidas a ritmo blitz o ritmo bala pues pierde un poquito de fuerza, pero no obstante está el 20 del mundo. Pero es que el caso que Sarin pues es una bestia tremenda, ¿no? Por lo tanto, tras H3, en vez de retirar el caballo, ya juega a 4 y el tema es que solo está atacado o cubierto una vez esta casilla, no como habíamos visto en la línea anterior, pero también está defendido el alfil. El alfil defiende el punto de A4. Por lo tanto, aquí, si las piezas blancas capturan y se recaptura o se captura este caballo, igualando las fuerzas, tras C por B3, las blancas siguen estando fenomenal. No obstante, tras jugar caballo A1, la partida está completamente perdida para Grisuk y aquí solo hay un único movimiento que gana la partida. Es tremendo porque, bueno, pues tenía cierto control Grisuk sobre la posición, estaba muy sólido, como decíamos, en la defensa y el movimiento que juega Sarin no es otro que caballo E4. Y el tema es que hay un ataque sobre la dama y también sobre el punto de C3. Además, se ha abierto la diagonal, por lo tanto, si caballo por E4, que no pasa en la partida, alfil por B2, dando un jaque cubierto el alfil por la torre única, rey B1, y tras alfil C3 con jaque a la descubierta, pues ¿qué pueden hacer las piezas blancas? Pueden empezar a entregar material, alfil B5 vendría la torre a capturar con la misma amenaza y también se puede retirar el rey o incluso entregar algo de material con el caballo en B3. No obstante, se pierde ya la dama y tras estos cambios, pues las piezas negras, si contamos material, tienen 2 piezas menores por la dama, por lo tanto están bastante mejor las negras. Aunque hay un par de peones, 3-5 de peones están con un peón a favor, creo, las blancas también, pero el tema o el problema también, por ejemplo, es este caballo que está clavado y además está atacado por el peón, por lo tanto podría caer en la próxima jugada. Por lo tanto, las negras están ganando y en caso de retirar la dama, por ver otra línea antes de continuar con lo que sucede, pues aquí las piezas negras ganan pieza limpia, el alfil de C5 o primero incluso se puede capturar en C3 con ataque sobre la dama, el caballo sigue defendiendo el punto de C3, por lo tanto hay que doblar peones, sigue en el aire este alfil y las piezas negras pues están ganando. Por lo tanto, juegue lo que se juegue, Grisuk juega lo menos malo, que es H por G4, caballo por D2 ganando la dama y tras torre por D2, si contamos ahora material, son dama contra 2 caballos y ahora sí que los peones, no en la línea anterior, son 2 peones favorables a Grisuk. No obstante, pues bueno, pues tiene ciertos problemas, un peón avanzado en A4, este alfil
que toca al caballo de C3, que se doblarían peones como vemos y bueno, pues la estructura quedaría muy dañada para las blancas y además el mayor problema quizás es este caballo que no está jugando nada en la posición, ya que está completamente bloqueado, por lo tanto juegan ya con una pieza de menos las blancas. Tras estos movimientos, Sarin empieza además pues a jugar su partida y empieza a desarrollar piezas torre a8, alfil f3, retirándose, también ganando pues la gran diagonal, aunque no amenaza mucho, defiende a su peón una vez más y tras dama f6 con ataque sobre el peón de f4, aquí se comete otra imprudencia que Sarin va a aprovechar y no es otra que jugar g3, que bueno, pues tampoco tenía muchos mejores movimientos, pero a lo mejor, bueno, pues intentando seguir con el empuje de este peón, ya que está defendido por alfil y torre, podría ser una opción. El tema es que tras defender y evitar que se capture en f4, pues el alfil de f3 ha quedado indefenso. La partida continúa con dama 6, con cierta control sobre la diagonal, torre de 3 para evitar quizás el doblaje de peones en caso de que las negras capturen en c3, pero alfil b5 ya es muy fuerte. Incrementa la fuerza, ahora sí que esta torre está amenazada. En caso de mantenerse en la misma columna y retirarse a e3 defendida por el alfil, pues la torre de de 8 podría venir al cambio y pues este caballo sufriría más de la cuenta. No obstante, la partida continúa con torre de 4. Se está entregando la calidad, pero a cambio pues se evita este doblaje de peones quizás, pero bueno, pues ya la posición está haciendo aguas por todos lados. Continúa Sarin con su ataque jugando a 3 y aquí da igual que se capture por parte de la dama, ya que como vemos es verdad que el alfil está defendiendo la posición. La partida no obstante sigue con b4, pero como decimos da igual que se juegue este a3 o que se jugase b4, ya que aquí, bueno, aparte de la captura y la ganancia de calidad, hay un movimiento más fuerte que Sarin realiza y Grisuk abandona y se lleva finalmente el match Nihal Sarin, y no es otro que torre 3. Ataca al alfil de f3, ataca al caballo y bueno, pues también la torre está tocada como vemos, y por seguir una línea, las blancas jugando lo mejor, podría ser caballo por b5, quizás caballo c7 es la siguiente amenaza, las negras pueden capturar tranquilamente y tras estos movimientos incluso un c4. Se mantiene el peón defendido, ataca la dama, dama 6, pero tras retirar el alfil que está siendo atacado a d1, por ejemplo, pues se pueden cambiar ya algunas piezas, la dama vuelve a entrar en c4 dando un jaque. Y tras cubrirte finalmente con este caballo que bueno, estaba ahí olvidado y sin utilizarse, las negras pueden continuar con torre por b4. Tienen una torre atacada, se puede capturar incluso con el alfil, pero ya dama c3 es muy fuerte. Si alfil d2 hay mate con la dama en b2, por lo tanto la casilla de d2 es escape para el rey en caso de dama b2, pero cualquier movimiento es perdedor, ¿no? Por ejemplo, puedes sacrificar una torre en h7 por hacer algún movimiento y tras torre b1 con jaque muy bonito desvías al rey obligado a capturar, dama b2 nuevamente es mate. Por lo tanto, Sarin pasa de ronda. También enhorabuena a Grisuk, que a pesar de los años, pues con alguno de vosotros lo comentaba hace tiempo, que es un campeón sin corona. Lleva ya él sí varias generaciones estando ahí en el top 10, está ahora a ritmo clásico, como decía, en la posición número 7 y es sin duda un jugador bestial. Un saludo y hablamos. Chao.